Crimen Sollicitationis, del latín delito de solicitación, es una carta remitida en 1962 por el cardenal Alfredo Ottaviani, secretario de la Sagrada Congregación del Santo Oficio, actualmente Congregación para la Doctrina de la Fe, a todos los arzobispos, obispos y otros ordinarios locales, incluyendo aquellos de las iglesias orientales. En el documento, la Congregación del Santo Oficio fijaba los procedimientos que se debían seguir para afrontar casos de clérigos, sacerdotes u obispos de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana acusados de hacer uso del sacramento de la penitencia para llevar a cabo acercamientos de índole sexual con los fieles, así como los correspondientes castigos por estos actos. Las normas que establecía eran más concretas que aquellas incluidas en el Código de Derecho Canónico. Además, dio instrucciones de que se siguiesen los mismos procedimientos en caso de denuncias de comportamientos homosexuales, pedófilos o zoófilos por parte del clero. Crimen Sollicitationis confirmó el precepto de excomulgar a cualquier católico que, pasado un mes a partir de los hechos, no denunciase a un sacerdote que hubiese aprovechado la confesión para realizar acercamientos sexuales. Así, el fiel solo podría ser absuelto después de denunciar al sacerdote o mostrar propósito firme de hacerlo. En 2001 y con motivo de la publicación del Código de los Cánones de las Iglesias Orientales 1990 y el Código de Derecho Canónico de 1983 que reemplazaba al de 1917, el Crimen Sollicitationis fue revisado con la Epístola de Delictis Gravioribus. Ley canónica en casos de solicitación durante la confesión. El Código de Derecho Canónico en vigor cuando se publicó Crimen Sollicitationis obligaba a quien hubiese sido objeto de proposiciones por parte de un sacerdote a denunciar a este antes de un mes, imponiendo al sacerdote serios castigos. Canon 904. De acuerdo con las constituciones apostólicas, en particular la Constitución Sacramentum Poenitentiae de Benedicto XIV del 1 de junio de 1741, un penitente debe denunciar en el plazo de un mes ante el ordinario local o la Sagrada Congregación del Santo Oficio a un sacerdote culpable del delito de solicitación durante la confesión. Y el confesor debe, bajo obligación grave de conciencia, hacer presente de tal deber al penitente. Canon 2368-1. Aquel que cometiere el delito de solicitación tratado en el Canon 904 será suspendido de celebrar misa y escuchar confesión sacramental y, si la gravedad del delito lo exige, será inhabilitado para recibir las mismas. Se le privará de todos los beneficios y dignidades, voz activa y pasiva, y se le declarará inhábil para todo ello, y en los casos más serios será sujeto a degradación al estado laico. En los años 60, Joseph Ratzinger ex Papa elabora un documento que es remitido a todos los obispos, donde explica el procedimiento para actuar en los casos de abusos sexuales del personal eclesiástico incluyendo la pederastia. En él se establece que quien ha sufrido el abuso no puede hablar del caso, al estar bajo secreto de confesión. En 2001, Ratzinger reformula el documento. Pero la única variación es que ahora es el Vaticano quien debe conocer y decidir sobre el caso. En esa época se habían denunciado numerosos de casos de pederastia en Estados Unidos e Irlanda. Se confirmó que los obispos habían protegido a pederastas, y que los casos eran generales. El procedimiento era enviar al sacerdote pederasta a otro lugar, y obligar al silencio al abusado con la excusa del secreto de confesión, y, en último caso, presionar y perseguir a quienes intentaran denunciarlo. Si se les pillaba, los obispos decían que el cura fue trasladado porque pensaban que ya estaba curado. El resultado es la perpetuación de los casos con curas que abusaron de más de 100 niños distintos. En Estados Unidos se creó una comisión interna para enfrentarse a los casos. El responsable fue obligado a dimitir al año, después de declarar en Los Angeles Times que la iglesia se había comportado como la mafia, por proteger a los suyos y silenciar los crímenes con amenazas y presiones sobre sus víctimas y denunciantes. Un fiscal narra cómo la iglesia le puso trabas continuas durante la investigación. Explica que el procedimiento habitual de los obispos es remitir todas las pruebas condenatorias al nuncio del país embajador del Vaticano, con inmunidad diplomática y no investigable, y nadie forma hacen desaparecer los datos importantes. Este fiscal consiguió pruebas que condenaron a 8 sacerdotes y logró una declaración por escrito de un obispo, que confirmaba que tenían órdenes de proteger a la iglesia y esconder las pruebas, lo cual significó que los pederastas siguieron abusando de niños. Hoy en día se ha perdido la pista a algunos sacerdotes que huyeron al Vaticano para no ser juzgados en América, y fueron acogidos hasta que era inevitable la extradición.
Las diócesis condenadas han debido pagar sumas enormes de dinero en compensación, lo que ha hecho bajar las donaciones a la Iglesia Católica en América. Las donaciones a la Iglesia sirven para sufragar, aparte de viajes en primera clase y los gastos de la jerarquía católica, también para pagar los gastos de los juicios contra los sacerdotes acusados por pederastia, los de los curas violadores de niños, los de los curas genocidas, y para mantener misiones asistenciales en África, Asia y Latinoamérica, donde se predica la sumisión y el silencio ante los abusos sexuales, bajo amenaza de excomunión. Para conocer más sobre este tema, visita www.protegeatushijos.org. Este es un portal web con los récords de los abusos sexuales de los curas y sacerdotes y la participación de la Iglesia Católica y la alta jerarquía del Vaticano en su encubrimiento. Allí encontrarás las noticias más actualizadas sobre este tema. Recibe sin límites. Por tu atención. Al Papa le debe dar vergüenza. Todos estos sacerdotes mentirosos, homosexuales disfrazados, abusando de los niños, que salgan del closet.